El arte, como la sabiduría o la dicha, solo nos dejan tocar el extremo de su manto. Eso nos dice Alfonso Reyes. Es un apretar en formas la materia, es un repertorio del humano, y si es efímera, como el arte efímero, se convierte en la metáfora perfecta de la vida. Las instalaciones que los pueblos originarios levantan el Día de Muertos es una muestra de ese arte efímero que cada año se enriquece y se renueva. Los alfeñiques, esa pasta de azúcar, son otra muestra de lo mismo. Para hablarnos de los alfeñiques están con nosotros Juan Coronel y Raúl Cano, curadores de la exposición Azúcares Sacras, que se encuentra en el Museo Mural Diego Rivera. Gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo surgió la idea de montar una exposición de lo efímero, aunque muy sabroso también? Pues alrededor de hace unos 35, 40 años ya tenía yo un poco de inclinación hacia las expresiones del azúcar, sobre todo por efímeras, porque en realidad son esculturas y están presentadas en la exhibición como esculturas propiamente. Estamos tratando de que se entienda precisamente esta característica, no nada más son expresiones de orden culinario, porque entran dentro de la gastronomía, claro, sino que están presentadas precisamente hay una propuesta como un objeto estética, artístico. Claro. Y entonces a partir de eso empecé a juntarlas, pero se deshacían y muy pocas duraron, que están en la exhibición. Estamos hablando de unas 40 o 50. Ya después, hace como unos 14 años o 13 años, junto con Raúl, empezamos a hacerlo ya de manera sistemática. Esto es, a ordenar todos los estados, y eran realmente cacerías, porque teníamos que saber, porque es un periodo muy pequeñito para el azúcar que está hecha dentro del ritual de los muertos. Entonces tendríamos que ir a 6, 7, 8 pueblos en una tarde y otros en otros tantos, porque además como son cosas de consumo interno se acaban rápidamente. Sí, claro. Ahora, no todo lo que está presentado en la exposición son alfeñiques, ni todo está para rituales de muerto. Hay algunas otras cosas que son para otro tipo de ceremonias, que ya te contará Raúl. A ver, cuéntanos, Raúl. Bueno, las otras ceremonias son específicamente para peregrinaje, es decir, estos dulces no son mortuorios, sino más bien son para pagar una manda. Es decir, cuando la gente va a pagar la manda y va a un sitio de peregrinaje, como recuerdo, se adquieren estos dulces, que ya no son estos dulces que están emparentados con el alfeñique mexicano porque tienen cierta relación, tienen características muy similares, pero son más para un ritual de pagar una ofrenda. Entonces es el recuerdo de que la persona fue a pagar una manda. Oye, Raúl, ¿y tienen que ver con pues, esas esculturas de, por ejemplo, de la alegría que también se hacen en algunos rituales? Tienen que ver, pero estos son, la característica principal es que son hechos en colación, lo que le llaman la colación, que es un parecido a la charamusca mexicana. Pero esta colación, de hecho así se le llama el dulce de colación. Y pues la característica es que representan figuras que también en el alfeñique mexicano sí también tienden a representarse. Por ejemplo, las figuras de zapatos, de jícaras, etcétera. Ese tipo de figuras, de efigies, están también presentes en el dulce mexicano y en este dulce latinoamericano. Y tiene una carga simbólica la representación de los zapatos, por ejemplo. Sí, ahora, el amaranto es el antecedente. Okay. Habla sagún de los bledos. Y estos bledos lo que se hacía era juntarlos con las mieles locales, porque aquí no teníamos abejas, entonces eran generalmente mieles de avispa o de magueyes. Y entonces con esto se hacían las efigies de los dioses y se colocaban en el templo mayor, en casi todos los lugares se hacían estas figuras. Y de ahí, cuando ellos traen el azúcar, los españoles, es que se hace toda esta otra tradición, que viene de muchas tradiciones. Por ejemplo, la melcocha es árabe, etcétera, etcétera. No nada es una más, mezcla de varias culturas. Todo es pluriétnico y pluricultural, como todo el arte indígena y popular mexicano, todo. Y luego, efectivamente,
hay partes simbólicas importantísimas. Por ejemplo, en Bolivia se hacen un tipo de tabletas fabulosas, que es lo que más ha llamado la atención dentro de la exposición, porque las adornan además con chaquira, lentejuela, etcétera, y son unas cosas muy sólidas. Esas no se comen porque se queman. Y entonces es un ritual para propiciar cada año hacia lo que nosotros, por ejemplo, hacia la temporada de la Santa Cruz, se hacen rituales para Pachamama, en los cuales se pone toda esta mesa que es donde utilizan los fetos de las llamas, y una cantidad de sortilegios muy interesantes, las ponen afuera de las casas y les prenden fuego, porque el humo es lo que comunica con la deidad. Entonces siempre hay ritualidades fantásticas, porque nosotros siempre estamos pensando dulce, muertos, pero en realidad son para muchísimas tradiciones y para otras ocasiones. Y eso es lo que enriquece muchísimo esta muestra, porque además fuimos a los lugares a traer el azúcar, y eso sí fue realmente muy complicado, porque siempre pensábamos que estábamos trayendo algo indebido en las maletas, porque pues imagínate tus Claro. 70 melcochas, ¿quién anda cargando ¿qué es 70 eso? melcochas de Bolivia a México, no? Sí, los veían raros, yo creo Nos que sí. veían ¿Qué raros. cosa? ¿Qué es? ¿Qué hacen? Sí, pero qué interesante, pero finalmente todas estas expresiones, digamos, tienen que ver con el contacto con el más allá, con lo divino o algo así. Sí, tienen que ¿Sí? ver con la intercesión, con lo sobrenatural Son y la un medio. protección. Es un medio. Generalmente es para comunicarse, por ejemplo, en las ofrendas de muertos, para que nuestros ancestros vengan y tengan una ofrenda, tengan algo que recibir. Y hay un recuerdo, hay un vínculo que la muerte no ha roto. O sea, el recuerdo y esta presencia espiritual. Y en el caso también del el dulce, con un fin más religioso, alejado de los muertos, es esto mismo. Es una comunicación, es un recuerdo. Por ejemplo, las personas, los peregrinos, llevan esto como testimonio de que fueron a agradecerle esta comunicación hacia, pues, generalmente, por ejemplo, en Guatemala, en Esquipulas, es el principal santuario centroamericano. Y ahí afuera de la iglesia es donde estos dulces se venden. Y la gente va, llevan sombreros, incluso llevan sombreros con estos dulces incrustados, entran al santuario, agradecen, hacen el rito, porque también llevan un rito de agradecimiento, prender una candela, salen y se llevan estos dulces ya ritualizados, porque algunos entran para que les den una consagrados, bendición. Ajá, claro. los se consagran y se llevan como recuerdo y también como una extensión de una protección. ¿Y esos los conservan, los guardan, Sí. o se los comen? Algunos los guardan y unos para ocasiones especiales los comen por pedacitos, pero generalmente sí los guardan. Sí, sí es un recuerdo, o sea, es el testimonio de que se hizo el agradecimiento por el favor recibido. Es como una especie de exvotos, pero pues exvotos efímeros, a diferencia de algunos tipos de exvotos, por ejemplo, que se hacen estas láminas que son muy parecidas, o más bien son placas de azulejo o metálicas que se llevan a los santuarios en el caso de Centroamérica y Sudamérica, y se dejan en el santuario como un agradecimiento. Aquí cumplen un poco esta función, pero es para llevarse al hogar. ¿Y qué comparten, digamos, todas esas expresiones en varias partes de América? ¿O es solamente en América Latina? Mira, ahora con la migración hacia los Estados Unidos, por ejemplo, en California ya se hacen calaveras de azúcar. Y es interesante porque te venden tu kit. Puedes tú ir a alguna tienda y ahí ya te dan las instrucciones y te dan los elementos ahí que ya nada más disuelves y haces y fraguas tu calavera. Pero es muy interesante por cómo va Claro. progresando. Se resemantiza. Sí, exactamente. Pero sí es una cuestión meramente americana. Entonces, hay expresiones desde California hasta Argentina. Toda es América. curioso. Toda América. ¿Qué comparten? Uno es el alimento, son dulces, todos tienen que ver con el azúcar. Todos tienen que ver con una base de azúcar, sí. Y todas, bueno, en general son elementos rituales para agradecer o para Propiciar. O para propiciar. Y también son lúdicos en ese sentido, porque mira, por ejemplo, en el Bajío, en la zona de, sobre todo
la parte de Guanajuato, porque lo que es muy interesante es que nosotros tenemos la idea de que en el Estado de México es el productor más importante de alfeñique, pero no es Guanajuato. Guanajuato realmente prácticamente en cada poblado hay cosas fantásticas, sobre todo hay uno que se llama Cortázar, que son las piezas más finas que hay en toda la República, que son extraordinarias, caballos, sirenas, porque es infinita la representación. Y allá lo que hacen los niños, los llenan de piñones. Y entonces van mordiendo el alfeñique con los piñones y es una mezcla maravillosa. O también al chocolate lo hacen sin agregarle el azúcar y disuelven el alfeñique dentro del chocolate. Y entonces también es otra de las expresiones. Y tiene una tradición de esto impresionante, porque por ejemplo Eisenstein fue una de las cosas que más le llama la atención cuando firma Viva México, pues muchas de las escenas son de los niños comiendo las calaveras, porque es una representación que en Europa les parece totalmente grotesca, y grotesca en el sentido clásico, porque tienen una muy mala relación con la muerte, los europeos, siendo que pues es algo que más bien debería tener uno siempre buena relación, porque para allá es el camino. Por eso se saca a Eisenstein una foto con una calavera de azúcar, ¿verdad? Exactamente. Qué interesante. ¿Qué cosas encontraron que no habíamos leído gracias a este seguimiento, a esta investigación con los alfeñiques? Bueno, pues principalmente que hay un desconocimiento. Se cree que solamente son las calaveras de azúcar y nunca se ha hecho que esta exposición es la gran aportación a la historia del arte mexicano en general, no solamente el arte popular, porque no ha habido una lectura, hay estudios muy pequeños que realmente no se han centrado en mostrar esta evolución, como desde parte de la calavera de azúcar a inclusiones totalmente modernas. Por ejemplo, hay teléfonos celulares, hay balones más de adelante fútbol. que muchos artistas, ¿no? Sí. Tocan tierra con lo real. Y hay también esta producción regional por regiones que son diferentes, van variando de acuerdo a la región. Y también es muy interesante que la exposición muestra un panorama, no es exhaustiva porque es imposible, pero sí está representado una gran parte de esta tradición y cómo también alterna con la de otros países. Y esto es el estudio, que no solamente es en México, sino que en toda Latinoamérica hay ciertas expresiones muy relacionadas con el alfeñique. Por ejemplo, no todo es solamente azúcar. También hay, por ejemplo, mazapán. La tradición del mazapán está representada. El dulce de pepita, el dulce de almendra también está representado. Que el dulce también de pepita que se hace en Toluca, en Malinaltenango, en el Estado de México, tiene relación también con el dulce que se hace en Ecuador, en Calderón, que es un pueblo famoso porque se dedica todo el pueblo a esta tradición, a hacer figuras en pasta en mazapán. Pues es un vuelo de reconocimiento. Tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo.
Les recuerdo que están con nosotros Juan Rafael Coronel y Raúl Cano, y nos están hablando de un tema que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la gastronomía, que tiene que ver con la vida cotidiana, con la vida menuda, y el cómo las redes de muchas partes coinciden para tocarnos o llevarnos a lo esencial. Me llamó mucho la atención lo que estaban planteándonos, Raúl, de cómo se conectan las cosas, ¿no? De cómo se enriquecen, y me llevaste a pensar en cosas que pues, uno ha consumido, digamos, estos dulces de pepita que tienen formas también, son pequeños muñecos que tienen una propuesta estética, o sea, te gustan y a veces hasta dudas de que te los vayas a comer porque dices, está tan bonito que mejor lo guardo, ¿no? Sí. ¿Qué otras cosas encontraron en este vuelo de reconocimiento que hicieron por toda América? Aquí hay pueblos que subsisten gracias a esta tradición. Por ejemplo, en Nicaragua, Santa Teresa Carazo, que es un pueblo que todo el año vive de la producción de este tipo de dulce, que es la colación, que tiene formas. Allá les llaman las novias, porque son unas muñequitas, y también hay, pues, realizan figuras relacionadas también con esta cuestión de los zapatos. Hay un fetiche también, una representación constante del calzado. Y en esa exposición se nota esta diferencia, esta evolución, porque algunos tienen reminiscencia, en el lado mexicano tienen reminiscencia al siglo XIX, al arte nouveau, al afrancesado, y de repente hay un rompimiento, incluso hay figuras que tienen que ver con el tenis, con lo que ahora usamos, los calzados. Hay el dulce, también que nos llevó a todo este descubrimiento, es que también retrata la evolución de la sociedad. No solamente es una cuestión gastronómica que no va moviéndose, que se queda estática, no, todo lo contrario. Se va abriendo, va reciclando, porque sí, no hay una pérdida de lo primario, pero hay una apertura. Y esto también en esta exposición se trata de mostrar, que que esta tradición no ha desaparecido o no ha sido tan impactada como otras, que terminan desapareciendo toda la cuestión primaria, y que conforme se va poniendo de moda algo, lo van incluyendo y va desapareciendo. No, aquí sí sigue rescatándose, sigue conectado con la cuestión de principios del siglo XX o finales del siglo, y con las finales del siglo XX y la apertura al siglo XXI. Interesante, Juan Rafael, un detonante de este mundo que tiene que ver con el dulce, que tiene que ver con la representación de la muerte, pues es uno de tus ancestros, Diego Rivera. Así es, a Diego le atribuimos erróneamente que él había embestido a la Catrina, esto es, la había hecho de bulto. Pero una de las cosas que es interesante que aportamos dentro de esta exhibición, encontramos una figura del siglo XIX del taller de Pantaleón Panduro, que era un ceramista de Tlaquepaque muy importante, donde realiza ya una escultura de la Catrina totalmente embestida, y además tiene el cuello en tembleque, que era una cosa que se usaba mucho, que es un resortito que se mueve. Y esta pieza era de Fernando Gamboa, y Diego era íntimo de Fernando, entonces muy seguramente vio esta pieza en la colección de don Fernando, y de ahí se inspira para hacer la Catrina de bulto, porque nosotros teníamos el antecedente de la calavera garbancera de José Guadalupe Posada, y pensábamos que de ahí brincó Diego realmente de estructurar su pieza, pero en realidad hay toda una cultura intermedia desde el siglo XIX en donde ya se representaba la efigie completa. Entonces esto es muy interesante porque ahí la pieza está exactamente frente a la Catrina de Diego, entonces entiende muy bien la evolución y cómo va el resultado. Están dialogando para que la gente vea exactamente ese pase de un lado al otro. Y entonces esto todavía es más interesante porque el mural de la Alameda tiene mucho que ver con las costumbres populares, porque pues ahí están los vendedores de pan, etcétera, y hay vendedores de dulce. Entonces la exposición realmente se integra muy bien con la idea de Diego. Rafael, ¿cuántas piezas son? ¿Cuántas tienen además en su colección? Porque no creo que hayan llevado todo. Mira, lo que sucede cuando hace unos 6, 7 años llegaron a ser casi 4,000 piezas. El problema es que hay determinados azúcares, dependiendo de la humedad, que se desintegran muy rápido, pero muy rápido. Entonces, la selección
para esta muestra la hicimos de lo que realmente sobrevivió, que han de haber sido como unas 3,000, y se están exhibiendo 1,225 piezas en la muestra. Muy Y amplia. entonces realmente es un panorama gigantesco. Es la exposición más grande que se ha hecho en la historia, ¿eh? Eso sin duda. ¿Y tiene algunos ejes, algunos parámetros, algunas líneas? Sí, totalmente. Está dividido en circuitos. Por ejemplo, hay uno que se refiere a toda la influencia asiática, la africana, la medio oriental. Hay otro que está conectado con lo precolombino, otra más que está con toda la parte novohispana. Sí, son 6 núcleos. 6 núcleos que están totalmente definidos de cómo se va evolucionando, dividiendo y facturando, ¿no? Y hacemos muchas relaciones, por ejemplo, dentro de las piezas de alfeñique ponemos piezas del siglo XVI, XVII, XVIII para que se entienda realmente los vasos comunicantes entre las culturas. Qué interesante, ¿eh? Porque sí es una radiografía, digamos, pero para ver no solo el presente, sino el pasado remoto y cómo está presente también en lo último, ¿no? Así es, exactamente. Y otra cosa interesante es que hay 3 piezas que están ahorita en pantalla. Esas 3 calaveras pertenecieron a Diego, esas salen del estudio de Diego de Altavista. Wow. Y son raras porque realmente ya van prácticamente para más de 50 años, pero se han conservado. Hay 2 más que ya están muy delicadas, pero estas 3 están maniobrables todavía. Y pensamos que las compró hace 56, 57, ¿no? En los últimos 2 años que estuvo ya cuando la festividad de muertos, porque era algo que le gustaba muchísimo, ¿no? Tiene un mural en la C fantástico que recrea la fiesta tal cual. Y las famosas calaveritas que conocimos en la infancia tenían un nombre en la frente. Sí. ¿Eso viene de cuándo? ¿De siempre o es incorporación más moderna? Mira, por lo menos desde el siglo pasado. Ya se individualizaba la muerte. Ya se individualizaban. Okay. Sí, de hecho en la exposición hay una que mandé a hacer yo joven, que una dice Narciso y la otra dice Edipo. Y tienen esta exposición, digo, no es nada común, es bastante compleja su mantenimiento y transporte, pero ¿tienen pensado que puedan moverse? ¿Hay invitaciones a otras partes? Pues sí, hay tentativamente Zacatecas y Jalisco. Y Jalisco, posiblemente. La cuestión es que desde la entrada, la primera cédula, una de las cosas que establecemos, y así empieza la cédula, es: estimado público, todo lo que va usted a ver aquí va a desaparecer. Porque esa es la materia intrínseca de la obra, se va a deshacer. Quizá estamos pensando por las piezas de Diego que tengan la posibilidad de existir unos 100, 80 años, pero de que se van a desintegrar, se van a desintegrar. No hay nada con qué contenerlas, nada, porque incluso envasándolas en acrílico, la misma humedad del azúcar, una vez envasada, empieza a actuar, entonces se hace líquido adentro. Claro. Entonces realmente no hay manera, ya usamos todo, talco para los pies, todo lo que podría ser fungicida, todo, ya tratamos todo y no hay manera de que realmente se conserven. Entonces, lo que al proponer la exhibición, una de las cosas para el seguro, porque era muy complicado cómo realizar un seguro sobre estas piezas que son tan frágiles, es que no nos íbamos a preocupar de esa problemática. Lo que llegó, llegó, lo que se pudo montar, se pudo montar. Lo que va a subsistir también en el cambio del clima del museo, porque cambiaron de ambiente muy rápido, va a tener un efecto. Entonces, ¿qué va a ir a las otras exhibiciones? Es una incógnita, pero vamos a tratar. Okay. Y estaba pensando, con todo lo que me dicen, que tiene que ver con lo efímero, pues son, digamos, planteamientos muy modernos del arte efímero de nuestros días, ¿no? Eso que los artistas están planteándonos de manera constante, de que son obras que se desaparecen casi después de verse, pues es una larga tradición que viene de muy atrás, entonces. No, y les da un cierto valor, porque una de las aspectos que estamos proponiéndole mucho al público es que de veras vayan a ver la muestra, porque no es una muestra repetible. Y eso le da una característica. Es de una vez, claro. Es de una vez. O la ven ahora o no la van a volver a ver. Y eso es interesante porque realmente la perenidad les da una cuestión
muy interesante, ¿no? Hay ahí como un cierto espíritu, ¿no? Porque tendemos a que el arte es eterno, ¿no? Estamos con los murales de los griegos y más allá, las cuevas de Altamira, etcétera. Esto no, esto es una cosa más inmediata y eso le da un valor porque no tiene una tradición occidental de museo, casa de subasta, coleccionista, sino realmente es algo que hace la gente para consumo de los pueblos todavía. Y eso es muy interesante porque sale completamente del circuito occidental. Del concepto de arte. Exactamente. Y tiene que ver con Siendo una propuesta arte. estética, exactamente. Exactamente. Es el arte que se consume. El otro en el arte, sentido más amplio. Exactamente. Es el otro arte no de tradición occidental. Es muy interesante lectura y es un arte que además con el que hemos convivido y crecido y seguimos consumiendo. Y tal vez por lo efímero sigue permaneciendo entre nosotros. Por esa capacidad que Raúl decía de estarse resemantizando, incorporando más cosas para hablarnos de dónde viene y para decirnos aquí estoy con lo último, ¿no? Pues muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos sinceramente a que acudan a ver a esta muestra porque como bien dicen, va a ser solo por hoy. Solo una vez. Pues gracias y los espero aquí la próxima semana en Debate 22.